Jóvenes de sexto semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de temas selectos de Derecho. Hoy iniciaremos el curso hablando de nuestra primera unidad. Como tendrán en sus apuntes, esta primera unidad nos vamos a referir al derecho civil. ¿Qué tan importante es el derecho civil? Bueno, pues les voy a comentar que las personas que estudian o aquellas que van a estudiar para abogados, el derecho civil es tan importante que se llevan los 5 años de la carrera. El derecho civil va a nacer en Roma. Era muy importante para ellos. De hecho, es el primer derecho que va a iniciar a regular la vida de los romanos. Es importante porque les va a otorgar tanto derechos como también les va a exigir obligaciones a los ciudadanos romanos. Obviamente los esclavos romanos no tenían derechos. Ha ido modificándose obviamente esta materia, tan es así que en la actualidad el derecho civil sigue regulando la vida de las personas en la sociedad. ¿Cuál es el concepto? Bueno, pues veremos que la familia, la propiedad, los contratos, las sucesiones, es decir, los testamentos, van a constituir la materia propia del derecho civil. El derecho civil establece entonces las reglas jurídicas relacionadas con las personas, el registro civil, el matrimonio, el divorcio, el parentesco, la patria potestad, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos entre las personas. Ahora bien, cuando el derecho civil se refiere a las personas, va a clasificarlas de dos maneras: las personas físicas y las personas morales. Entonces, para el derecho civil, una persona es todo ser susceptible de tener derechos y contraer obligaciones. Las personas físicas son los individuos humanos. Su personalidad y capacidad jurídica la van a adquirir con el simple hecho de su nacimiento y van a perder esta capacidad con la muerte de la persona. Sin embargo, para ciertos efectos, el derecho considera como nacido al individuo que aún no ha nacido, pero ya fue concebido. Es decir, un bebé que se encuentre en el vientre de la madre, si llegara a fallecer, por poner un ejemplo, el papá, ese bebé, aunque no ha nacido, cuando nazca, tendrá derecho a llevar los apellidos del padre, tendrá derecho a recibir la herencia del padre y tendrá obviamente muchos derechos que el padre fallecido, aún antes de haber nacido, le puede transmitir a su hijo. Así de extenso es esto. Todas las personas físicas, por el solo hecho de ser personas, tienen determinadas características o cualidades, a las cuales les vamos a dar el nombre de atributos de las personas. Los atributos de las personas físicas son el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad jurídica, el estado civil y la nacionalidad. Todas las personas físicas, cada uno de ustedes, tiene estos atributos. Comenzamos con explicar qué es el nombre. El nombre está constituido por el conjunto de palabras que van a individualizar a una persona en la sociedad. Se integra el nombre por una palabra llamada nombre propio, que sirve para distinguir a esta persona de las demás y de las demás familias. Por ejemplo, Juan, Pedro, Agustín, etc. Y los apellidos. Estos apellidos van a indicar a la familia a la que se pertenece. Puede ser González, Ramírez, López, etc.
Generalmente aquí en México las personas físicas tenemos dos apellidos, uno que implica el apellido paterno y el otro que es el apellido materno. ¿Cuál es la intención de ello? Que posteriormente pues no se vaya a equivocar y se comiencen a casar entre hermanos, primos, segundo, tercer grado. Más adelante hablaremos de ello. Entonces, el uso del nombre va a constituir a su vez, es un derecho y además es una obligación. ¿Qué pasa cuando una persona se hace pasar con el nombre de otra? Esto es un delito y obviamente puede inclusive ser privado de su libertad, es decir, mandarlo a la cárcel por estar usurpando un nombre y apellidos que no le corresponden. Vamos a hablar acerca del domicilio. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. Cuando una persona tiene que viajar mucho, bueno, donde tiene su principal negocio. ¿Y qué pasa con los menores de edad? Bueno, pues ellos tendrán como su domicilio legal donde están sus padres o en el orfanatorio. Las personas físicas también tienen su patrimonio. El patrimonio de las personas físicas está formado por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Todas las personas tienen un patrimonio. Obviamente algunas personas tendrán más que otras. Y habrán quienes son paupérrimas. Paupérrima es aquella persona que es extremadamente pobre. Sin embargo, basta la ropa que traiga y eso será su patrimonio. Es parte, obviamente, de los atributos de las personas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la capacidad jurídica. Las personas, por el hecho de nacer, tienen derechos y eso se llama capacidad de goce. Ustedes, cuando eran menores de edad, menores de 18 años, nada más gozaban del derecho, capacidad de goce. Gozaban nada más de la protección. Pero cuando ya tienen mayoría de edad, ya tienen 18 años, entonces ya tienen capacidad de ejercicio. Ya pueden ejercer ustedes sus derechos, pero también ya tienen capacidad para enfrentar y resolver sus obligaciones que les otorga el derecho. Es decir, cuando ustedes son menores de edad y les roban el celular, ustedes no pueden ir ante el Ministerio Público y demandar a la persona que se los robó, porque gozan del derecho, mas no lo ejercen. Tendría que ir uno de sus padres o alguien que ejerza patria potestad de ustedes en representación del menor de edad, 18 años, para demandar a la persona que les robó el celular, y lo pongo como ejemplo. Pero cuando ya tienen 18 años, ya no puede ir papá, mamá o alguien que tenga patria potestad. Ya ustedes tienen que ejercer ese derecho. Vengo a denunciar a fulano de tal que me robó el celular. ¿En qué consiste el estado civil de una persona física? El estado civil es una situación que tiene el individuo dentro de la sociedad y dentro de su propia familia. Situación que produce efectos jurídicos de muy diversa índole. Pueden ser casados, solteros, divorciados, viudos, hijos, padres, hermanos, menor de edad, mayor de edad. Entonces, este es el estado civil, este es un atributo de las personas físicas que sirven precisamente para determinar qué funciones o qué estatus tiene dentro de una sociedad. Por último, la nacionalidad como atributo de las personas físicas. Esta es una relación jurídico-política que se establece entre el individuo y un Estado. Esta relación resulta diferente según sea la persona nacional o extranjera. ¿Por qué? Porque los extranjeros tienen limitada su capacidad en materia política. No pueden ellos votar ni tampoco opinar, siendo un americano o cualquier otro país. No pueden venir a intervenir políticamente en nuestro país.
Tampoco pueden comprar, están limitados para comprar tierras, por ejemplo, de la costa o de las fronteras. Los extranjeros no pueden comprar alguna propiedad, una casa, un rancho, etcétera. La próxima clase vamos a hablar acerca de los atributos de las personas morales. Gracias por su atención, espero sus evidencias el día de hoy y mañana viernes tenemos clase en línea. Así es que los estaré llamando para aclarar alguna duda o ampliar el tema. Gracias, cuídense mucho por favor. Hasta luego.